artistas, movimientos que dejaron huella en la historia del arte europea, estadounidense y también en España, porque la figura de España fue un historiador. Así que está también relacionado, aunque bueno, en el ámbito más social es la figura de nuestro país. El resto dejaron huella en la arquitectura y en la pintura europea y americana. Antes de hablar de las figuras, voy a definir tres términos relacionados con la historia del arte. El racionalismo, que también se llamó estilo internacional o movimiento moderno, fue un estilo arquitectónico que se desarrolló en todo el mundo entre 1925 y 1965, aproximadamente. Suele ser considerado como la principal tendencia arquitectónica de la primera mitad del siglo XX. Fue un movimiento, pues, dentro al final de los ismos, del mundo de las vanguardias y que duró aproximadamente unos 40 años. La secesión vienesa fue un movimiento que a su vez formó parte del muy variado movimiento actualmente denominado modernismo, fundado en 1897 por el grupo de artistas vieneses pertenecientes a la escuela de Kunst den Hans, que habían abandonado la Asociación de Artistas Austriacos. Un movimiento, pues, al final dentro de los ismos, dentro del modernismo, que surgió en las vanguardias, en el primer tercio del siglo XX, en Europa, y bueno, fuera también de Europa. Y también llegó a España. Y es un grupo dentro del mundo de Viena, en el arte, no tan conocido, pero muy importante y que en Austria es de los más conocidos. En España no tanto. Pero en Europa sí que fue un movimiento muy reconocido. El simbolismo fue uno de los movimientos literarios más importantes de finales del siglo XIX. Su origen se produjo en Francia y también en Bélgica en un manifiesto literario publicado por el poeta Jean Moret, griego, por cierto, definió el mismo Moret este nuevo estilo como enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad y la descripción objetiva. Para él, claro, el simbolismo al final lo que realizó fue todo lo que no era real, es decir, pues todo lo imaginario, los símbolos, es decir, no se contaba la realidad tal y como existía en aquel momento. Arquitectos belgas. Víctor Horta fue arquitecto belga, pionero del modernismo. Obra Museo Horta. Henry van de Velde. Van de Velde fue arquitecto, diseñador industrial y pintor belga que trabajó en varios países europeos. Y junto a Horta y Hankar fue uno de los fundadores del modernismo en Bélgica. Más tarde evolucionó al racionalismo, mostrándose partidario de la ausencia de ornamentación, con la obra Villa Etche. Paul Hankar. Hankar fue arquitecto y diseñador belga junto a Horta y Van de Velde, los tres, bueno, de las principales figuras dentro de los estandartes del estilo Art Nouveau a principios del siglo XX. Y en 1889 recibió el encargo de proyectar el Palacio Chavarri del empresario Víctor Chavarri y bueno, una de sus obras es Hunger House. Y Víctor Chavarri fue empresario, industrial y político español y de las figuras más importantes en el ámbito económico y político del País Vasco. Todas estas figuras son muy conocidas a nivel europeo, en España no tanto, y además dentro del movimiento de los ismos, como fue el modernismo, que es lo que surgió con las vanguardias durante el primer tercio del siglo XX, no solo en Europa, eh, en todo el mundo. Arquitectos en Austria. Otto Wagner fue arquitecto austriaco con la obra Viena Standbad. Joseph Hoffmann fue arquitecto y diseñador industrial austriaco con la obra Palacio Stocklet. Adolf Loos fue arquitecto austriaco. Cursó estudios en la Escuela Profesional de Reichenberg y en la Politécnica de Dresde. En la ciudad de Chicago trabajó como albañil, entarimador y delineante con la obra Villa Mahler. Y Josep Maria Olbrich fue arquitecto y diseñador industrial austriaco, constituyó el movimiento inconformista vienés junto a Josef Hoffmann y, bueno, en el inicio de este movimiento aparece Otto Wagner, padre de dicho movimiento, con la obra Secesión de Viena. Todas estas figuras tuvieron un papel destacado en Austria, muy conocidas en Europa, en España no tanto, pero han dejado un legado en el ámbito de la arquitectura muy importante.
Gustav Klimt fue pintor austriaco que perteneció al simbolismo, uno de los más prestigiosos representantes del movimiento modernista en la secesión vienesa. Obra El beso, de 1908. Una figura muy conocida en Europa, en Austria, no tanto en España. Robert Venturi fue arquitecto estadounidense, realizó una parte importante de su obra conjuntamente con su esposa, Denise Scott Brown, con quien trabajó desde 1969. Su esposa, Scott Brown, fue excluida del premio Pritzker, es un premio de arquitectura hacia las figuras del arte, con el que fue galardonado en 1991. Obra Casa Habana Venturi. Denise Scott Brown es arquitecta postmoderna, urbanista, escritora, profesora estadounidense y la obra es Seattle Art Museum. Ambas figuras nada tienen que ver ni pertenecieron a, bueno, a las vanguardias o al movimiento de los sismos. Son figuras de los años 60, más o menos, más finales de los 60. Y bueno, es casi del periodo actual. Lo único que, bueno, que como Scott Brown no pudo recibir el premio Pritzker, que yo lo voy a repetir en 1991, si hemos heredado una sociedad en la cual sigue predominando un sexo, no es una sociedad que todavía sea igualitaria. Y más lo digo porque el año 91 es hace 30 años. Debemos de ir mejorando poco a poco. Pietro Lombardo fue arquitecto y escultor italiano que perteneció al Renacimiento veneciano, fue uno de los miembros destacados, con la obra Escuela Grande de San Marcos, una figura pues no muy conocida en España, pero en Europa y en Italia muy conocida, y bueno, pues dejó un legado además muy importante en el principal periodo del comienzo al final de la historia, que fue pues esa imitación del arte grecolatino que se produjo durante la Edad Moderna, el Renacimiento. Vicens Vives fue historiador y maestro de historia español con la obra Fernando el Católico, Príncipe de Aragón y Rey o Monarca de Sicilia, entre 1458 y 1478. Bueno, el libro, la obra se publicó en 1952. Una figura además conocida en España, aunque no tanto, pero importante dentro del mundo de las humanidades, siendo historiador, y que dejó un legado también muy importante en la historia. Bueno, pues con las obras al final de figuras como Fernando el Católico, que fue muy importante en la historia moderna, es decir, la historia moderna o la edad moderna de España y también en Europa. Fernando el Católico, junto a su esposa Isabel la Católica. Y con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo del recorrido artístico, más sobre todo del siglo XX, y bueno, también alguna figura del siglo del Renacimiento y bueno, otra figura del mundo de las humanidades, pues darle a like, suscribiros y comentar. Adiós, adiós, adiós.